Bien, entonces este es el material relacionado con sistema sensorial y órgano de los sentidos. Este es el primer material que va para el segundo parcial. Este no entra dentro del primer parcial. Entonces acá vamos a ver los sentidos más tradicionales, que son vista, olfato, sonido, tacto y gusto. ¿Sí? Y vamos a ir viendo más a profundidad a qué se refiere cada uno de estos. Esto, clase, es un repaso de lo que nosotros vimos en la clase del lunes 27 de abril. Primero tenemos que definir lo que es el sistema sensorial. Sabemos que el sistema sensorial es un conjunto de órganos que están especializados en recibir la información tanto de nuestro exterior como de nuestro interior. Especialmente en esta clase vamos a hablar de los sentidos que reciben la información del exterior, del ambiente, ¿sí? Como lo que ya acabamos de mencionar. Y luego esta información va a ser procesada por nuestro cerebro, es decir, por medio del sistema nervioso central. Y luego de eso, el sistema nervioso central va a enviar una respuesta adecuada dependiendo del procesamiento que se haga de la información. También tenemos que saber qué son los sensoperceptores. Se refiere entonces a la manera como nosotros percibimos todos estos sentidos, bien sea la imagen, el gusto, el olor, el tacto, puede ser una rugosidad, puede ser una superficie lisa o puede ser una superficie fría o caliente, eso es por medio del tacto. Entonces, luego esa información va a adquirir un significado siempre y cuando llegue a nuestro cerebro. Y desde ese momento nosotros empezamos a percibir el mundo exterior. Entonces, los órganos de los sentidos, principalmente, como ya se mencionó, los más tradicionales que conocemos, gusto, vista, el olfato, el oído y el tacto. Cada uno de estos sentidos va a tener un órgano especializado en la recepción de esta información. Si comenzamos con el gusto, ¿cuáles son los órganos? El órgano especializado serían las papilas gustativas que están en nuestra lengua, ¿sí? Entonces, también sabemos que cada zona de la lengua está especializada en un gusto en particular. Los gustos principales son dulce, salado, ácido y amargo. Sin embargo, también hay otro tipo de gusto, como le aparece ahí en la imagen, que es el umami, que es un gusto no aceptado por muchos autores, sin embargo, se puede colocar ahí también porque es una unión de varios gustos. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Si ustedes colocan un gusto que no le corresponde en una zona de la lengua que no corresponde a su percepción, entonces no se va a recibir ese gusto. Ejemplo, si colocan un poco de sal solamente en la punta de la lengua, no van a recibir el sabor salado. Tiene que estar en los laterales, como lo ven ahí en la imagen, en la parte azul, para poder recibirlo. Una vez que esa sal llega a la parte lateral de la lengua, ahí sí van a percibir el sabor salado. Entonces, acá está más especializado, le dejo la información, más o menos lo que les acabo de decir, que es la zona que corresponde a cada uno de los gustos, la zona de la lengua. Por ejemplo, el dulce se va a recibir en la punta de la lengua, mientras que lo amargo se va a recibir en la parte posterior, y así sucesivamente. Luego tenemos el olfato. El olfato, el órgano especializado en cuanto a su percepción es la nariz y toda la estructura que está dentro de la cavidad de la nariz. Sabemos que la nariz está cubierta de una membrana mucosa, ¿sí? Y esa membrana mucosa tiene unos receptores. ¿Cómo se recibe esta información? Bueno, se va a recibir por medio de los vapores que corresponden al olor, porque los olores son vapores que tienen moléculas y esas moléculas van a ser recibidas y luego esa información de los vapores va a pasar
por medio del nervio hacia el cerebro. A veces, cuando nosotros estamos enfermos, por ejemplo, que hay una inflamación en esa mucosa, entonces temporalmente se pierde el sentido del olfato. Por ejemplo, cuando tenemos un resfriado, hay una inflamación en la zona. Sin embargo, cuando se desinflama la zona, entonces nuevamente tiene la funcionalidad, el sentido del olfato. El área de nuestro cerebro que recibe la información olfativa es el área paraolfatoria. Entonces, dentro de esa área tenemos un sistema olfativo arcaico y también un sistema antiguo, olfativo antiguo. Entonces, cada uno de estos está especializado. Por ejemplo, en el caso del arcaico, lo que hace es de recibir la información y además de eso se encarga de los reflejos olfativos. Mientras que el antiguo lo que hace es ayudar en cuanto al control automático del aprendizaje de esta información. Es decir, hace que nosotros recordemos esta información. También debemos saber que en el caso de este sistema olfatorio, está relacionado también de una manera u otra con el gusto. ¿Por qué? Porque por medio del olfato nosotros podemos percibir incluso si un alimento es tóxico o no. También les dejo esta imagen diciéndole especialmente dónde está situada la zona donde se recibe la información olfatoria. Y ese es en el sistema límbico. Recordemos que el sistema límbico es el que está en la parte interna de nuestro cerebro. Eso es lo que nos interesa por el momento. Luego tenemos el sentido del tacto. El sentido del tacto, como sabemos, está distribuido en todo nuestro cuerpo porque se recibe por medio de la piel. Y dependiendo de la parte de nuestro cuerpo que reciba la información, se puede recibir de una manera u otra. Sin embargo, se puede identificar con cualquier parte si una zona es caliente, fría, el tacto, si es rugosa, si es lisa, o si estamos recibiendo un dolor por medio de nuestra piel. Como pueden ver aquí en la imagen, pueden observar que además de toda la estructura de la piel, están los nervios, las terminaciones nerviosas de nuestra piel, y es por donde se recibe la información táctil. Entonces, en el caso del cerebro encargado de recibir esta información, es el área sensitiva somatestésica, ¿sí? Y esa área sensitiva somatestésica puede dividirse en primaria o en secundaria. La primaria es la encargada de recibir esa señal, ¿sí? Mientras que la secundaria lo que hace es interpretar esa señal. Quiere decir que si en nuestro cerebro alguna de estas dos áreas fallan, aunque todo el nervio esté bien, estén bien situados en nuestra piel, sin embargo, si se recibe la información, no se va a poder procesar, así que nuestro cerebro no va a saber qué es lo que está tocando o qué es lo que está sintiendo. Por eso la importancia de que todo el sistema esté eh, bien alineado, bien estructurado. Bien, luego tenemos el oído. En el oído, el órgano especializado precisamente es el oído. Pero ese sentido tiene mucho más, es mucho más complejo. Solamente en el caso del oído, o sea, el oído como órgano, podemos identificar una estructura compleja desde unos huesos que llevan la información auditiva hasta, por ejemplo, la oreja, que está en la parte exterior de nuestra cabeza, y ya la oreja está sirviendo como un cono que va a dirigir la información hacia el interior de nuestro oído. Entonces, esas vibraciones pasan por el oído interno, pasan esos varios huesos, que es el martillo, yunque y estribo, y luego llega una cámara en forma de espiral que dirige la información hacia el nervio auditivo.
y directamente eso va entonces a nuestro cerebro. Recuerden que todos los órganos sensitivos van a estar relacionados con un nervio especializado en llevar esa información al cerebro. Acá está a mayor detalle la estructura que les acabo de mencionar. La oreja, pasan las vibraciones hacia el tímpano lo lleva por los huesos hacia la zona en forma de espiral o caracol se llama, y finalmente hacia el nervio auditivo. Entonces, otro de nuestros sentidos es la vista. En el caso de la vista, el órgano protagonista va a ser el ojo. Sin embargo, es una estructura mucho más compleja que eso del ojo. Pero acá nos enfocamos en el ojo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero que el ojo va a funcionar en la parte de adelante como un lente que va a enfocar la luz hacia nuestra retina, que está en el fondo del ojo. Y luego de eso va a llevar la información por el nervio óptico hacia nuestro cerebro. En el caso de la retina, hay dos tipos de células especializadas, que son los bastones y los conos. Los bastones especializados en el color de la luz y los conos relacionados en el caso, es al contrario, porque en el caso de los bastones, los conos, que son dos tipos de células, entonces, las células que forman bastones relacionadas con, no sé bien, entonces, una está relacionada con el caso de la luz, ¿sí? Con el color de la luz, que en este caso son los conos, y los bastones relacionados con la luz periférica y la visión nocturna. Entonces, acá les dejo un poco más acerca de este órgano, cómo está especializado. Fíjense que la parte de adelante está como un lente que va a dirigir la información hacia la retina, y luego que está en la retina se identifica tanto el color como, como la luz, si es nocturna o si es periférica, nuestra visión, y luego esa información va a pasar por nuestro nervio óptico directamente hacia nuestro cerebro. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el material. Lo que vimos fue los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, y también identificamos lo que son los sensores perceptores. Esto es todo lo que tiene que ver con el material. Muchas gracias por su atención.